Bueno, lo primero en realidad que quiero hacer es agradecerle a cada uno de ustedes por estar acá, por tomarse el tiempo de venir a ver la presentación de este proyecto, que lleva por nombre la implementación de un muro de entrenamiento de actividades con cuerdas para la carrera de ecoturismo de la Universidad Andrés Bello en la sede de Viña del Mar. Para entender un poco lo que es el contexto general de este proyecto, lo primero en realidad es entender que mucho del turismo de intereses especiales que se desarrolla en nuestro país está íntimamente ligado a lo que es la geomorfología, ¿cierto?, de nuestro territorio. Eso por una parte nos entrega muchas actividades asociadas al borde costero y por otra parte, ¿cierto?, nos entrega muchas actividades ligadas a lo que es la montaña en sus distintas modalidades y que en realidad es el tema que nos convoca. Destacando algunas actividades, por ejemplo, como la escalada y como el descenso por cuerda. Ahora, al planificar o al desarrollar este tipo de actividades, es importante saber que siempre tienen riesgos asociados, tienen riesgos inherentes, peligros objetivos, que es importante identificar y mitigar. Por lo tanto, los profesionales que están llamados a desarrollar o a planificar e incluso a ejecutar este tipo de actividades, debiese tener un conocimiento técnico que sea muy acabado, ¿cierto?, muy desarrollado tanto desde la teoría como desde la práctica, considerando que son actividades que siempre se desarrollan en terreno. Ahora, ¿qué nos permite esta identificación o este conocimiento acabado? Nos permite en una primera instancia identificar riesgos, ¿cierto?, y en una segunda instancia mitigarlos, generando finalmente un turismo un poco más responsable y, por qué no decirlo, un poco más sustentable. Ahora, para entender ya más en el detalle de lo que se va a tratar esta exposición, vamos a pasar a ver lo que es marco teórico, que se divide, como pueden ver aquí, en 4 partes: las actividades con cuerda, el equipo técnico, luego tenemos los muros de escalada y finalmente la normativa asociada a las actividades con cuerdas y al equipamiento técnico. Respecto a las actividades con cuerda, lo primero importante a mencionar es que todas las actividades que contempla el desarrollo de este proyecto parten desde lo que es el montañismo. El montañismo es la raíz de todo lo que se va a desarrollar, donde encontramos escalada, ascenso por cuerda, vía ferrata y finalmente descenso por cuerda. La escalada en realidad se define como un método de progresión por paredes verticales o paredes horizontales, que pueden ser naturales o artificiales, en donde la persona utiliza principalmente manos y pies para desplazarse por esta pared hasta algún punto específico. En realidad, dentro de esto existen distintas modalidades: escalada deportiva, escalada tradicional, artificial. En este proyecto se va a contemplar en realidad la parte más deportiva de la escalada. También es importante mencionar que hace muy poco este deporte fue declarado como un deporte olímpico para Tokio 2020. Luego tenemos lo que es el ascenso por cuerda, que básicamente consiste en desplazarse de manera ascendente por una cuerda, utilizando bloqueadores mecánicos o utilizando nudos de bloqueo, y es una técnica ampliamente usada en montaña y que nos permite posicionarnos en cualquier punto de la cuerda. Luego tenemos lo que es el descenso por cuerdas, que popularmente se conoce como rappel. En realidad es una palabra francesa que significa retirada y que hace mucho sentido en realidad esta palabra, la retirada, ya que es una técnica que se ocupa para descender de manera relativamente rápida y segura por ladera, ¿cierto?, por terreno escarpado, en donde es inseguro caminar simplemente. Esta es una de las técnicas en realidad más utilizadas en lo que es la progresión en montaña, y en realidad lo que se hace, como pueden ver en la imagen, es descender utilizando algún freno, algún dispositivo de freno, que básicamente convierte la energía cinética, ¿cierto?, el movimiento, en energía calórica mediante la fricción y genera un control en el descenso, un control en la velocidad del descenso. Finalmente, respecto a estas actividades, tenemos la vía ferrata, que en realidad es un término italiano que significa camino de hierro o camino de fierro. Es bastante parecido a lo que es la escalada, ya que es una progresión por paredes, ¿cierto? Pero todos sus sistemas de seguridad, como pueden ver en la imagen, está basado en cables de acero, y además en las partes más complejas, ¿cierto?, en donde es difícil progresar, se incluye el uso de pasamanos, de cadenas y, como pueden ver aquí, también de escalinatas o corchetes de fierro instalados en la pared. En realidad esta es una actividad que es bastante nueva en Chile. Solamente existe una ruta de vía ferrata en el sector de Pucón, en el Cerro Cerdúo. En realidad la gran ventaja que tiene esta actividad es que amplía mucho y diversifica el tipo de usuario, ya que no es necesario ser un gran escalador, ¿cierto?, o un gran deportista para poder acceder a la realización, al desarrollo de esta actividad.
Pasando a otro tema, tenemos el equipo técnico, en donde lo más importante respecto al equipo técnico es mencionar que básicamente es fundamental para brindarnos seguridad en el desarrollo de todas las actividades que contempla en este caso este proyecto. También es importante entender que había una relación directa entre la evolución del montañismo y la evolución del equipo técnico. Aquí pueden ver algunos ejemplos, ¿cierto?, de la evolución de lo que es un piolet en los últimos 40 años, ¿cierto?, y también un poco una representación de lo que es el montañismo en la década de los 50, en donde se utilizaban cuerdas de fibras naturales como el yute, el sisal, manila, y que eso ha ido en realidad cambiando con los años, se ha ido estandarizando la calidad de todos los elementos. Bueno, como pueden ver acá hay un cuadro del uso de los equipos respecto a las actividades que contempla este proyecto, en donde podemos ver algunos elementos que son bastante transversales a todas las actividades, como lo es el arnés de cintura, los mosquetones, las cuerdas dinámica y estática, las líneas de vía y finalmente el casco. También hay otros elementos que son más específicos para las actividades, como por ejemplo el descendedor o la placa de freno, que se usa principalmente para el descenso por cuerdas y también se utiliza para la actividad de escalada. Por otra parte vemos el ascendedor, el puño de bloqueo, que se utiliza para el ascenso, y finalmente un conjunto express o una cinta express que se utiliza para la actividad de escalada. Luego tenemos el ítem de muros de escalada, que básicamente es una pared que está destinada al desarrollo de esta actividad en sus distintas modalidades, y donde podemos encontrar en realidad grandes proyectos arquitectónicos como el que vemos acá, o también pequeños muros, pero en realidad tienen la misma funcionalidad. Como mínimo un muro de escalada debiese tener una superficie, ¿cierto?, una pared que permita avanzar, elementos de progresión en esta pared y también elementos de seguridad. Los elementos de progresión son todos aquellos que permiten desplazarnos, movernos por esta pared. En general se consideran los más populares las presas de escalada, que básicamente imitan las rugosidades que hay en la roca. Están construidos en resina con alguna carga mineral y como pueden ver ahí el diseño y la construcción es total y absolutamente variado, no tiene límites en cuanto a color, a forma, cierto tamaño. Otro de los elementos importantes en cuanto a la progresión son los volúmenes de escalada, que en realidad llevan este nombre, el volumen, por su diferencia en cuanto al tamaño. Son bastante grandes si los comparamos con lo que son las presas de escalada. Aquí podemos ver un volumen. Pueden tener la misma construcción, ¿cierto?, con resina, más fibra de vidrio o alguna otra carga mineral, o también pueden ser, cuando son más grandes, alguna estructura metálica recubierta con terciado o con madera. Finalmente, dentro de los elementos de progresión encontramos las rugosidades propias de la pared, que en realidad se da principalmente en los muros de resina y lo vamos a ver más adelante. En cuanto a los elementos de seguridad, son todos los que están destinados a brindar seguridad en la progresión en una ruta de escalada. Lo primero que vemos arriba, ¿cierto?, es una reunión, que es un conjunto, ¿cierto?, de anclajes unidos mediante una cadena, que va finalmente en la parte última del muro de escalada o marca la última parte de una ruta de escalada, de una sección. Luego tenemos las plaquetas de anclaje o las chapas, más popularmente conocidos como chapas, que permiten que el escalador vaya asegurando su cuerda a medida que va progresando por la ruta. Es importante mencionar que estos dos elementos, cuando son instalados en roca y cuando son instalados en muros de hormigón, usualmente se instalan con este elemento que se llama perno de expansión. Como no existe en realidad una clasificación oficial respecto a los distintos muros de escalada, para este proyecto se plantean dos clasificaciones. Lo primero es una clasificación por uso, en donde encontramos los muros para escalada en top rope, como el que podemos ver acá. La característica principal es que tiene reuniones, ¿cierto?, en la parte más alta del muro, y esto permite que la cuerda ya esté pasada, eso significa top rope, que la cuerda ya está pasada por la parte más alta del muro, y permite que el escalador, cuando ya da el primer paso en su ascensión, ya se encuentra asegurado. Luego tenemos muros para escalada de primero, que aparte de tener una reunión final en el sector de escalada, debe contar con chapas, ¿cierto?, en todo lo que es la progresión y que permite él ir asegurando la cuerda a medida que va subiendo el escalador. Finalmente tenemos un muro que es para boulder, que es lo que podemos ver arriba, que tiene como característica básica el ser de baja altura, usualmente hasta 6 metros en competencias oficiales,
y basa toda su seguridad en colchonetas, en el uso de colchonetas. Por lo tanto, no ocupa cuerda, no ocupa reuniones, no ocupa plaquetas de anclaje. Luego tenemos una clasificación por materialidad, en donde lo primero que encontramos es un muro de madera, que en realidad es el que más popularmente se conoce, el que más se utiliza. Básicamente una estructura que puede ser de metal o puede ser de madera, que está recubierta con planchas de madera, usualmente es terciado de 15 o 18 milímetros, y las presas, como pueden ver en este detalle, están fijadas mediante dos elementos. Uno es la tuerca araña o el T-nut, que va incrustado en la madera, y los otros son el perno Parker, que fija la presa en este tuerca araña. Luego tenemos el muro de resina, que básicamente es la aplicación de resina más fibra de vidrio sobre alguna estructura base, que puede ser también madera o metal. Básicamente la característica que tiene este muro es que presenta variadas rugosidades que sirven como elementos de progresión. Esa es su característica principal. Finalmente, en esta clasificación tenemos los muros de hormigón. Básicamente es la aplicación de elementos de seguridad y elementos de progresión en un muro que sea estructural o que cumpla las características de ser hormigón armado, que significa que es armado con barras de acero. La gracia o la gran ventaja que tiene este tipo de muro es que viene a rescatar muchos de los espacios que están perdidos a veces en la ciudad y en la estructura. Por ejemplo, acá vemos el uso de un par de silos. Esto es en Santiago, en el sector de Quinta Normal, en donde se puede ver cómo se han aplicado los elementos de progresión y los elementos de seguridad, y se ha rescatado un poco estructuras que estaban perdidas. El sistema de fijación de todos los elementos que podemos ver acá de progresión se hace mediante este elemento, que es un taco de anclaje que va inserto dentro del hormigón, y al igual que en el muro de madera se fija mediante el perno Parker. Finalmente, en nuestro marco teórico tenemos todo lo que es la normativa asociada a las actividades con cuerda y al equipo técnico. Respecto a esta normativa, en realidad no existe para todas las actividades que plantea este proyecto, no existe normativa oficial. Solo en el caso de la escalada, cuando es de competición, efectivamente tiene ciertas reglas específicas, pero solamente están en el marco de, por ejemplo, un campeonato. Ahora, marcas de equipo técnico de prestigio y algunas entidades deportivas en realidad entregan directrices y entregan recomendaciones técnicas de cómo se debiese llevar a cabo cada una de estas actividades de montaña. Dentro de esas, la más importante es la Federación de Montañismo y la Federación Internacional de Montañismo y Escalada, conocida como la UIAA, que además de entregar estas directrices, ¿cierto?, estas recomendaciones técnicas, cumple un papel fundamental a la hora de brindar seguridad, ya que genera o establece la mínima calidad que debiese tener cada uno de los elementos del equipo técnico para la realización de todas las actividades. Ahora, todo lo que hemos visto anteriormente nos permite un poco entender lo importante de aprovechar el potencial que tiene nuestro país en cuanto a montaña, ¿cierto?, a actividades que impliquen el uso de cuerda, y además nos va a permitir entender un poco más clara, de manera más clara, lo que es la problemática que se plantea en este proyecto, que es la siguiente. Respecto a esta infraestructura, en realidad no existe infraestructura que permita el desarrollo, el entrenamiento de actividades con cuerda. Esto es una reflexión un poco a nivel país, pero cuando lo llevamos a lo que es una carrera, en este caso de ecoturismo, genera lo que es relegar todas las instancias de aprendizaje práctico a los momentos de terreno. Y eso lleva en realidad a un problema que yo considero un poco más profundo, que se genera discontinuidad en el aprendizaje. Usualmente lo que uno aprende en un primer terreno, nudos, ciertas aplicaciones de alguna técnica, luego en un segundo terreno ya se han perdido un poco estos conocimientos, tal vez se pueden recuperar, se puede volver a aprender, pero ya pasando a segundo año o a cuarto año, peor aún, se ha perdido mucho del conocimiento. Esto en realidad es por la falta de continuidad en el aprendizaje. Frente a este planteamiento, frente a este problema, se genera un objetivo general, que es el proponer, diseñar e implementar un muro de entrenamiento de actividades con cuerdas para el desarrollo de las técnicas de escalada, ascenso y descenso por cuerda fija y vía ferrata, para la carrera de ecoturismo de la Universidad Andrés Bello en la sede Viña del Mar. Para el cumplimiento de este objetivo general se plantean tres objetivos específicos. El primero es diseñar un muro de entrenamiento de actividades con cuerda basado en los requerimientos y en las habilidades que busca entregar la carrera de ecoturismo respecto a sus contenidos teóricos y prácticos.
Luego tenemos el generar una propuesta y un presupuesto para la implementación de este muro de escalada, de este muro de entrenamiento de actividades con cuerda. Y finalmente el objetivo es construir un muro de entrenamiento de actividades con cuerda para la carrera de ecoturismo. Frente a estos objetivos se plantea una metodología que, como pueden ver en el esquema metodológico, está dividida en 5 etapas, siendo la primera etapa la propuesta de proyecto, que tiene 5 actividades, dando paso a lo que es la etapa número 2, la gestión de recursos necesarios para la implementación de este proyecto. También tiene 5 actividades y da paso a la tercera etapa, que es la compra de insumos y la puesta a punto. Tiene 4 actividades y en realidad esta etapa es la etapa justamente previa a la construcción, es la preparación para la construcción, que es la etapa número 4, con 4 actividades, que da paso a la instancia final, que más que una etapa en realidad es un hito dentro de este proyecto, que es la entrega, ¿cierto?, con un par de actividades. Lo que es el detalle de estas actividades van a ser en realidad mejor entendidos en los resultados, por lo tanto vamos a pasar a ese ítem. La primera parte, ¿cierto?, la primera etapa es la propuesta de proyecto, en donde podemos ver una primera actividad que es la recepción y el análisis de una solicitud. Esto se realizó mediante una reunión en donde la dirección de la carrera le solicita al tesista la creación de un proyecto que básicamente cumpliera con algunos objetivos. Primero, que fuera un muro de escalada, luego que tuviera todo el equipamiento técnico necesario para realizar esta actividad y finalmente que tuviera mucho énfasis en lo que era la seguridad. Ahora, aquí es un poco importante entender el por qué la dirección le solicita al tesista que ejecute o que cree este proyecto. En realidad es porque en el marco de tercer año en la primera práctica profesional el tesista propuso la creación de una empresa que era de turismo, ¿cierto? Pero que tenía énfasis en lo que es el montaje de altura, y esta solicitud fue aceptada en realidad por la dirección, y ya es una empresa que tiene 3 años y que tiene bastante experiencia en lo que es creación de proyectos de turismo y también deportivos. En cuanto a lo que es infraestructura, esto son básicamente circuitos de diseño e implementación de circuitos de canopy o diseño e implementación de muros de escalada. Bueno, esta solicitud, ¿cierto?, fue analizada por el tesista en conjunto de los integrantes de esta empresa de montaje, dando como resultado algunos puntos importantes. Primero, mantener, ¿cierto?, lo que es el muro de escalada, pero también agregarle otros elementos como plataformas que permitieran la realización de otras actividades como rappel, ¿cierto?, y como ascenso por cuerda fija, y también la implementación de una vía ferrata que venía un poco a innovar lo que es este proyecto. Luego de esta actividad tenemos el análisis del espacio, en donde lo primero que se analiza, como pueden ver acá, es la pared posterior de la universidad, que fue rápidamente descartada por la cantidad de material que desprendía la pared, o la cantidad de rocas que caían, pasando a una segunda opción en realidad, que es la que fue elegida para el desarrollo del proyecto, que es una pared estructural del edificio que cumple con las características, ¿cierto?, de ser hormigón armado con barras de acero, como se explicó, en donde se va a desarrollar el proyecto. Luego de esto se genera una primera propuesta. Aquí vemos un poco la evolución de lo que es el llevar las ideas, ¿cierto?, a lo que es un croquis, y finalmente a un dibujo más acabado, a un dibujo digital. Esta primera propuesta fue socializada con los profesores que mayor uso le podían dar al proyecto. Para el caso eran profesores de primer año, segundo año y cuarto año de las asignaturas de taller de ecoturismo activo. Se recibieron algunas sugerencias y se entregó ya lo que era la propuesta definitiva con una representación gráfica. Ahora, esta propuesta definitiva básicamente establecía la idea general del proyecto, la materialidad de cada uno de los elementos que se iban a instalar en la pared, las ventajas comparativas que tenía el proyecto y finalmente todo el equipamiento técnico que incluía, con la representación gráfica que podemos ver acá, en donde se establece, por ejemplo, los volúmenes en el área de escalada para darle un poco más de tridimensionalidad, balcones de seguridad o plataformas, la implementación de una vía ferrata, una rampa en el sector de rappel y una pequeña zona escuela, en una vista frontal, una vista lateral y lo que es un fotomontaje. Luego de esto pasamos a la etapa 2, que es la gestión de los recursos, en donde lo primero es la propuesta económica, que en realidad fue entregada con la propuesta definitiva que se acaba de exponer, y se fija un precio de alrededor de 16,5 millones, que incluía el diseño de la infraestructura, un estudio de factibilidad técnica, la implementación de esta infraestructura, los protocolos de operación para las actividades y finalmente el equipamiento técnico asociado a las actividades.
Luego de esta entrega se solicitaron algunos ajustes a la propuesta, que son básicamente los que pueden leer ahí. Esto se solicitó, en realidad las autoridades de la universidad asociadas a este proyecto solicitaron a la empresa que se ajustaran algunos detalles, tenían algunas dudas que se resolvieron en una reunión en donde participó el director de servicios universitarios de la sede, la jefa de infraestructura de la Universidad Andrés Bello de la quinta región, la directora de infraestructura de la universidad y finalmente el tesista, ¿cierto?, como representante de esta empresa de montajes de altura. Y aparte de resolver las dudas, ¿cierto?, se entregó una nueva digitalización en donde se establecían las medidas de cada uno de los elementos más grandes en realidad que consideraba el proyecto para una mejor visualización. Frente a esta etapa se generó lo que es la aprobación, en donde básicamente se comunicó a la empresa mediante un correo electrónico, ¿cierto?, que ya estaba aprobado el proyecto y que debía seguirse un proceso de formalización y de revisión de compromisos. Esto se realizó mediante una orden de compra emitida por la universidad, ¿cierto?, asociada al proyecto, que fue respondida con una factura emitida por la empresa asociada a esta orden de compra, y finalmente se generó el pago de la factura mediante un vale vista, ¿cierto?, asociada a lo que es la factura. Esto da paso a la tercera etapa, que es la compra de insumos y la puesta a punto, en donde lo primero que se realizó fue hacer un plan de compra. En este plan de compra en realidad busca lo que es la organización y una mejor administración de los tiempos y del recurso económico, y se lleva análisis el volumen de compra, el acceso, ¿cierto?, a estos elementos, la calidad, el precio, por supuesto, bueno, entre otras cosas, y se establecieron dos categorías, uno insumos prioritarios y también insumos secundarios para el ordenamiento de todo lo que es las compras. Luego de esto se tuvo que hacer una coordinación en realidad con las autoridades de la Universidad Andrés Bello y con los encargados, en este caso de la sede, en donde se establecieron, por ejemplo, los tiempos de trabajo, que eran del 4 al 24 de febrero, los trabajos de ruido debían realizarse también en una fecha determinada, entre el 4 y el 13 de febrero, se solicitaron algunos documentos a la empresa y también se debía asumir el compromiso de seguir las reglas de lo que era la prevención de riesgos de la universidad. Además se generó una reunión con el prevencionista de riesgos de la sede, en donde se le hizo entrega de los documentos que usa la empresa para ordenar su trabajo, la hoja de planificación diaria, ¿cierto?, los protocolos de trabajo en altura, los protocolos de seguridad que usa la empresa, entre otros documentos. Finalmente, y aunque parezca un poco menor, se coordinaron detalles como el acceso a la azotea, el acceso a electricidad, el acceso a los baños, y finalmente el acceso a algún espacio, alguna bodega que permitiera el ordenamiento de todos los elementos y las herramientas que contemplaba la construcción. Este es el plan de trabajo que se le entregó a la universidad el primer día de faena, ¿cierto?, en donde es una matriz bastante simple, se establecen, ¿cierto?, los 20 días de trabajo, con un detalle bastante macro de lo que se pretendía hacer y además una pequeña matriz en donde se establece lo que se realizaba todos los días en esta faena. Ya con esto pasamos a la etapa número 4, que es la construcción, que parte con la construcción fuera de obra, en donde se contempla el diseño y la construcción de todos los elementos que para este caso eran muy grandes, ¿cierto?, de mucho volumen, básicamente las estructuras metálicas que son volúmenes de escalada, rampas de rapel, plataformas de seguridad y también los corchetes o las escalinatas de la vía ferrata. Como pueden ver aquí, esto es una evolución un poco de lo que uno entrega en una primera instancia o cuando se externalizan los elementos. Uno entrega una idea basada en un croquis, en respuesta, ¿cierto?, se recibe algo bastante más acabado y como pueden ver esto es lo ya implementado, este es el producto final. Luego de esto ya pasamos a la construcción en obra, en donde es importante destacar este documento, que es una hoja de planificación de tarea o una hoja de planificación diaria. En realidad este es un documento que se utiliza todos los días al iniciar la jornada de trabajo y que aparte de ordenar cada una de las actividades que se va a realizar durante el día, permite en primera instancia la identificación de todos los riesgos asociados a estas actividades y también permite generar algún plan de mitigación de estos riesgos y de estos peligros. Lo que se va a presentar a continuación es
más o menos el orden cronológico en el que fueron siendo implementados cada uno de los elementos. Lo primero en realidad fueron los anclajes en la azotea, que son los anclajes de cabecera y que permiten entregar seguridad a los operarios que iban a estar trabajando en la pared. Fueron 3 anclajes, ¿cierto? Básicamente que hay un detalle de cómo se realizaban. Eran 3 puntos de anclaje, ¿cierto? Una triangulación de fuerzas y 2 cuerdas para cada operario con sus protecciones respectivas. Luego ya tenemos lo que es la instalación de una wincha vertical y además una wincha en piso que permitía cuadricular esta pared y visualizar y ordenar el lugar en donde debía quedar cada uno de los elementos que habían sido proyectados. Además se instaló una especie de marco para cada uno de los volúmenes de escalada que permitía un poco saber dónde iban a quedar y no perforar de más y tampoco perforar de menos, ¿cierto? Y finalmente en esta parte se comenzó a instalar, como pueden ver en este detalle, las presas de escalada. Previamente, ¿cierto?, se habían instalado los tacos de anclaje. Luego se sigue con la instalación de la primera plataforma. En realidad todos los elementos grandes como esta primera plataforma se izaron mediante un sistema de polipasto, ¿cierto?, una ventaja mecánica que permitía hacer mucho más rápido el avance. Además, como pueden ver en ese pequeño detalle, no está muy claro, pero está las primeras perforaciones para la instalación de lo que era la vía ferrata. Luego está la instalación de la segunda plataforma, ¿cierto? Ahí pueden ver el detalle de lo que era la perforación para la vía ferrata. Se sigue con la instalación de las primeras estructuras metálicas y también con la instalación de las primeras escalinatas de la vía ferrata. Luego tenemos el revestido con terciado de estas estructuras que habían sido implementadas y la instalación del volumen, ¿cierto?, de la estructura metálica del volumen que estaba más cercano al piso en el área de escalada. También tenemos la instalación, ¿cierto?, de las escalinatas que faltaban, el revestido con terciado de las estructuras que habían sido instaladas y la instalación de la última estructura metálica correspondiente al volumen central de la área de escalada. Luego tenemos el revestido de esta última estructura y también el pintado de todo lo que era las escalinatas de la vía ferrata, primero con pintura anticorrosiva, ¿cierto?, y luego con una pintura epóxica de alto tráfico, que permitió un poco alargar lo que era la vida útil de esta escalinata. Finalmente se instaló lo que es una zona escuela, ¿cierto?, en donde podemos ver el detalle de una reunión. Esos son 2 anclajes químicos, luego una chapa, una plaqueta de anclaje y un taco de anclaje, con la señalética, ¿cierto?, donde se explica cada uno de los elementos que estaba instalado. Con esto ya pasamos a las pruebas en uso, en donde la empresa, básicamente mediante el uso de cada uno de los elementos que habían sido instalados, genera, o más que genera, comprueba que cada uno de los elementos estaba funcionando de la manera en que había sido proyectada, en que había sido pensada, y da paso a la última actividad, ¿cierto?, que es una aprobación interna por parte de la empresa. Luego de esto pasamos a la última etapa, que es la entrega. Básicamente es una entrega que se realizó entre representantes de la empresa de montajes de altura y la jefa de infraestructura de la Universidad Andrés Bello de la Quinta Región, la señora Catalina Eramón, en donde se hizo un checklist revisando que cada uno de los elementos que había sido comprometido en la propuesta de proyecto estaba siendo llevado a cabalidad. Además, en este momento de entrega participaron otras autoridades de la universidad, como la directora de la carrera de ecoturismo, la señora Mitzi Acevedo, el director de servicios universitarios de la sede, el encargado de prevención de riesgos, el encargado de mantención de la sede y también algunos estudiantes egresados de esta carrera que tienen bastante experiencia en lo que es actividades con cuerdas e hicieron algunas demostraciones en uso. Como pueden ver, esta es una imagen del momento de esta entrega formal. Acá también hay un detalle, ¿cierto?, de cómo se iban a ocupar las instalaciones. Y hay un detalle de lo que fue la entrega del equipo, en donde se establece el detalle de cada uno de los elementos que habían sido comprometidos. Ahora, con esta entrega formal, ¿cierto?, ya tenemos lo que es el muro de entrenamiento de actividades con cuerda y que podemos verlo en la siguiente imagen, donde tenemos, ¿cierto?, el muro en uso, ya en clases de primer año, en donde se está utilizando el sector de escalada. Para el caso, ¿cierto?, son 3 rutas en top rope, la cuerda ya está pasada por el punto más alto. En esta otra imagen podemos ver cómo se están utilizando las plataformas de descenso y también podemos ver en este video cómo se están utilizando para otras maniobras que tal vez no habían sido contempladas en el proyecto, que son maniobras de rescate, ¿cierto?, y también maniobras de descenso.
Aquí ya una mirada desde arriba de las plataformas, podemos ver el uso de la vía ferrata, ¿cierto? Y aquí el detalle de un descenso en el área de la rampa de rapel. Ahora con esto ya pasamos a lo que son las conclusiones del proyecto, que va a dividirse en realidad en dos partes. La primera son las conclusiones por etapa. Respecto a la primera etapa, que es la propuesta de proyecto, lo primero que se concluye, lo más importante, es que es fundamental realizar una identificación y un análisis riguroso del espacio que se pretende utilizar, ya que muchas veces estos espacios determinan las características de los proyectos y muchas veces también limitan qué es lo que se puede implementar y qué es lo que no se puede implementar. Ahora, que es importante analizar la materialidad, la forma, las dimensiones generales de este espacio, y también los elementos que están anexos al lugar. Respecto a la segunda etapa de gestión de recursos, lo que yo diría es más fundamental o lo más importante de rescatar es lo importante que resulta cuando se trabaja con instituciones, ¿cierto?, que tienen muchas instancias administrativas, la presencia de alguna persona de confianza, de algún intermediario entre la institución y entre la empresa que ejecuta el proyecto, porque genera confianza tanto para la empresa como para la institución y agiliza un poco lo que son los trámites, ¿cierto?, la tramitación interna de la gestión. Para el caso de este proyecto, este rol lo jugó la directora de la carrera de ecoturismo, la señora Mitzi Acevedo, quien en realidad gestionó y ayudó a que este proyecto llegara a buen puerto. Otro de las conclusiones importantes respecto a esta etapa es que resulta muy útil el utilizar respecto a la propuesta económica o alguna unidad monetaria que sea reajustable. Esto porque, como ya se mencionó en el trabajo con instituciones que tienen demasiadas instancias administrativas, pasa que los tiempos siempre son impredecibles entre la presentación del proyecto y la asignación final de los recursos. Por lo tanto, se podría usar alguna unidad, ¿cierto?, como lo es la UEF, ¿cierto?, alguna unidad reajustable. Respecto a la etapa número 3, que es la compra de insumos y la puesta a punto, lo primero a concluir es lo fundamental que resulta el generar algún plan de compra en donde se estudie, ¿cierto?, el volumen de lo que se quiere comprar, la calidad, el precio, básicamente en realidad los tiempos de respuesta también de cada uno de los proveedores a los que se les solicita presupuesto. Esto nos permite básicamente poder gestionar o poder administrar de mejor manera o de una manera más eficaz el recurso tiempo y también el recurso económico. También respecto a esta misma etapa es importante que en el plan de trabajo se tiene que considerar tiempos extra y recurso económico extra, ya que siempre hay situaciones un poco impredecibles, siempre existen imponderables que pueden retrasar lo que es la construcción, por lo tanto debiesen destinarse algunos recursos que permitan subsanar estos atrasos. Finalmente, en cuanto a esta etapa, aunque parezca menor, es muy importante el solicitar y el gestionar el uso de algún espacio, alguna bodega, que permita primero tener ordenados los materiales, ¿cierto?, también tener ordenados las herramientas que se utilizan y también tener ordenado lo que es el equipamiento técnico, que es vital en realidad para lo que son el desarrollo de estas actividades. Pasando a la cuarta etapa, que es la construcción, lo primero a concluir es que para poder garantizar la calidad global de un proyecto, cada uno de los elementos que se pretende implementar debiese cumplir al menos con la misma calidad de lo que se está proponiendo. Esto implica el trabajar con proveedores que tengan la confianza y la calidad que la persona que entrega el proyecto busca entregar. Luego es importante también el utilizar protocolos de operación y protocolos de seguridad que, aparte de entregar seguridad y orden en el trabajo, entrega mucha confianza con el mandante o con la persona que está a cargo de visar los trabajos, ya que sabe qué se está realizando y de qué manera se está realizando. También es importante que el equipo humano que trabaja esté muy afiatado, que esté capacitado para realizar las actividades que implica estas faenas de altura, que esté entrenado tanto individualmente como equipo y que finalmente cuente con todo el equipamiento técnico necesario para poder realizar estas actividades. Y finalmente, respecto a esta etapa, se concluye que es muy importante generar instancias de descanso para este equipo humano. Eso es básicamente porque cuando se trabaja en este tipo de
de actividades de altura, uno se expone mucho al riesgo y cuando se expone de manera positiva, o sea, sin tener accidentes o incidentes, comienza a perder un poco lo que es la percepción de este riesgo. Por lo tanto, se puede llegar a errores, ¿cierto?, que en el caso de las actividades de altura o actividades con cuerda pueden ser fatales. Por lo tanto, es fundamental este descanso. Y finalmente, en la última etapa, que es la etapa de entrega, lo fundamental a concluir es que se debe sí o sí generar una entrega formal del proyecto, esta instancia formal en donde ambas partes, tanto el mandante como quien ejecuta el proyecto, queden contentos, queden de acuerdo en que todos los elementos que se habían proyectado en una propuesta definitiva están siendo entregados a cabalidad en esta entrega formal. Esto nos da paso ya a las últimas conclusiones, que en realidad son las conclusiones de este proyecto como aporte a la carrera de ecoturismo. Lo primero es concluir que es una herramienta, ¿cierto?, que maximiza la experiencia del aprendizaje y el proceso pedagógico, tanto desde el punto de vista del docente, que cuenta con nuevas herramientas que permiten entregar conocimiento de mejor manera, y también desde el punto de vista del estudiante, ya que permite que el estudiante entienda de mejor manera los contenidos que se le pretenden entregar. Luego tenemos como conclusión que en realidad es una conclusión que viene a solucionar uno de los problemas que se planteó en este proyecto, que es que permite la continuidad en el aprendizaje y generar un aprendizaje progresivo. Esto básicamente permite entregar instancias que pueden ser semana a semana, ¿cierto?, o en realidad como se estime más conveniente, pero en donde se genera un aprendizaje continuo de lo que son las técnicas. Luego, como conclusión, tenemos que esta herramienta permite generar una mejor disposición mental en el estudiante en las instancias previas a ir a un terreno, ya que puede considerar esta primera exposición a la altura, ¿cierto?, esta primera exposición a las técnicas de cuerda dentro de este ambiente un poco más controlado como algo beneficioso para ir luego al terreno. También esta herramienta evidencia un poco lo que es el compromiso que tiene la carrera y la universidad para con sus estudiantes al generar nueva infraestructura, ¿cierto?, nuevas herramientas para el proceso pedagógico. Y finalmente es importante mencionar que es una herramienta, ¿cierto?, que tiene varias aristas de uso. Primero, es formativo, ¿cierto?, que puede generar la formación de escaladores, de deportistas, ¿cierto?, de rescatistas. También es una herramienta que permite la capacitación en habilidades específicas respecto a lo que es la montaña. También genera un entrenamiento. Recordemos que, como se mencionó, la escalada hace muy poco fue declarada como deporte olímpico en alguna de sus modalidades. Por lo tanto, genera una herramienta de entrenamiento para deportistas en esta actividad. Y finalmente, nos permite la creación de instancias de esparcimiento mediante talleres deportivos, ¿cierto?, que aparte de beneficiar solamente la carrera de ecoturismo, tienen la capacidad de beneficiar a todo el cuerpo de estudiantes de la universidad. Bueno, con esto ya se termina lo que es la presentación, así que muchas gracias por su atención.